Gracias por este día, Señor, gracias por la vida, tu misericordia, la oportunidad de permanecer en ti, meditando en tu palabra, Señor, esperando tu venida, Señor, amándote cada día. Ayúdanos, Padre, a que sea así, y ayúdanos también en nuestras relaciones interpersonales, Señor, que podamos tener esa sagacidad, pero sobre todo ese amor sin fingimiento, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nos abandonamos a ti en Cristo. Amén. Bueno, pues bendiciones. Vamos a continuar con nuestro tema de las ciudades de refugio. La primera ciudad que se menciona ahí en Josué capítulo 20 es Cades, Cades, ciudad de refugio. Ahí lo podemos ver en Josué 27. Entonces señalaron a esta versión, dice Cedes, pero es Cades, como de donde viene la palabra Kadosh, santo, santificar. Dice, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Y cabe mencionar que en la Biblia va a encontrar una ciudad que se llama Cades Barnea, que esa estaba al sur. Cades Barnea, que estaba al sur en el desierto de Sin, donde tuvo lugar lo de las aguas de la rencilla. Más adelante vamos a ver la coincidencia del nombre. Pero también está esta ciudad, así tal cual, Cades de Galilea, en el monte de Neftalí, que esa estaba al norte. Cabe mencionar también que esas ciudades de refugio eran 6 en total, 3 de este lado, o sea, del lado occidente del Jordán, 3 pasando el Jordán, y vamos a ir viendo una por una. Y lo estamos haciendo porque estamos partiendo del contexto de Josué capítulo 20, lo vimos la semana pasada, que en la ley de Moisés, cuando todavía estaba Moisés, Dios le pidió que estableciera ciudades de refugio donde pudiera refugiarse la persona que cometiera algún homicidio por accidente, algún homicidio imprudencial que terminara quitándole la vida a su prójimo, a su semejante. Dice que pudiera huir, estar ahí, ser juzgado por los ancianos, ¿verdad? Que determinaran que no había habido causa, una enemistad previa, una premeditación, y que entonces pudiera preservar la vida, pero al mismo tiempo dice Josué 20 que la persona, el homicida, iba a estar ahí, hasta que muriera el sumo sacerdote en turno de aquel tiempo, de aquel año, pero también dice que pasado ese tiempo él iba a poder volver y ser juzgado delante de la congregación, es decir, que siempre estamos siendo evaluados. Debemos de recordar también lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que dice que el que había cometido homicidio tenía que llegar delante de los ancianos de la ciudad y se expondrá sus razones. Veíamos que es la palabra hebrea dabar dabar, es decir, que iba a hablar de hechos concretos, no iba a dar su interpretación, su impresión, sino hablar de hechos concretos, y que entonces se le iba a dar un lugar para que habitase, pero sobre todo para ser trabajado, ¿no? Para ser trabajado. Y entonces el primer lugar que encontramos es Cades, muy interesantemente, como tiene que ver, como lo vamos a estudiar esta mañana. Mire, la palabra Cades como tal significa santuario, del hebreo 6942, Kadash. Es santo, es el verbo santificar, es santuario. Otro ángulo de ser santo, porque a veces uno dice, no, pues yo para que sea santo me falta mucho o es prácticamente imposible. Pero dice la escritura, dice la palabra en hebreo, que ser santo, dice, es hacer, pronunciar u observar como limpio. Entonces no quiere, santo quiere decir no es alguien que nunca peque, sino santo es alguien que se limpia constantemente, ¿verdad? Que reconoce, que se limpia, que busca los medios que Dios ha establecido para poder limpiarnos, para, como dice ahí, ser pronunciado o observado como limpio, ya sea ceremonial o moralmente. De ahí entendemos también que es consagrar, apartar, pero entonces en conjunto, en suma, vemos que cada vez es un santuario. Entonces estamos viendo que las ciudades de refugio son para nosotros lugares, porque debemos recordar palabras del Señor Jesús. Él viene y dice, oíste que fue dicho, no cometerás homicidio, no asesinarás, no matarás, pero yo te digo que cualquiera desde que se enoja con su hermano ya está siendo culpable, ¿no? Entonces nos habla desde que uno tiene un sentimiento, desde que uno alberga un sentimiento, cuando uno agrede con palabras, dice el que le llama tonto o fatuo a su hermano,
ya es reo del infierno, es culpable ante el concilio. Y entonces Dios, que es sanador, Él no está interesado solamente en restaurar a aquel que tiene hoy un mal sentimiento o que ha padecido, sino también es su interés prevenir, ¿verdad? Es un Dios que sana para corregir, pero también un Dios que sana para prevenir. Ahora hemos aprendido que en la Biblia es muy intencional en cada palabra que usa, y como le digo, puede encontrar un lugar llamado Cades Barnea, que estaba en el desierto de Sin, y cosas que pasaron ahí. Pero aquí es muy específico y dice: señalaron Cades de Galilea en el monte de Neftalí, ¿no? Cades de Galilea en el monte de Neftalí. Y entonces quiero que vea conmigo la declaración que recopilan los evangelistas, en este caso Mateo. Al decir evangelistas me refiero a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces dice Mateo: dejando Nazaret, hablando de Jesús, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces vea que aunque estaba dentro del territorio de Israel y era parte de las 12 tribus de Israel, desde el profeta Isaías, desde el tiempo del profeta Isaías, a esta región de Neftalí la nombran como Galilea, pero dice de los gentiles. No sé, quizá por la misma inmigración, ¿verdad? Tratándose de un puerto, de una región marítima, como dice el pasaje. No sé si eso atraía el comercio y atraía inmigrantes, porque de hecho es lo que significa la palabra gentil. Es la palabra griega étnicos, étnicos que quiere decir un foráneo, alguien que no es nativo, no es nacido ahí, pero que no solamente es foráneo, sino que trae sus costumbres, sus hábitos y sus prácticas, ¿no? Todo eso representa la palabra étnicos, ¿no? Entonces Galilea, de los foráneos que traen sus costumbres, sus hábitos y sus prácticas. Y de ahí, el verso 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Tiene que recordar conmigo que cuando el Nuevo Testamento habla de las tinieblas, el Señor Jesús dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe con qué tropieza porque no ve. El apóstol Juan dice: el que anda en tinieblas es el que aborrece a su hermano. Entonces ahí nos está dando la escritura una suma, ¿verdad? O sea, en su momento fueron gente que vivió tal cual en una región marítima, tenían que vivir su día a día, trabajar para tener su pan diario. Pero cuando, como dice Salmo 119, la suma de la palabra, de tu palabra es la verdad. Entonces nosotros tenemos ya la bendición de poder ir sumando todas las referencias que la Biblia hace de cierto tema, de cierto lugar, como en este caso de las tinieblas. Y entonces vemos que no solamente era gente que había llegado, y no que fueran malas personas, pero sí que traían costumbres, hábitos, prácticas diferentes a lo que el Señor había establecido, pero que al final entonces viene a ser una mezcla, viene a traer el día a día una situación de vida donde mucha gente no sabe a dónde va, donde mucha gente de palabra ama pero odia en su corazón, donde precisamente el nombre Galilea es como Jericó, significa círculo, puerta, la parte giratoria de una puerta que deja entrar y salir, pero nos habla más que todo de ciclos, ¿no? Galilea, tal cual el nombre, círculo, nos habla de ciclos. Entonces, quiere decir en suma, ¿verdad?, que al sumar Galilea con tinieblas, quiere decir que hay ciclos de tinieblas donde uno no ve, o sea, con qué tropieza, por qué volví a fallar en lo mismo, por qué sigo teniendo este problema con mi cónyuge, con mis hijos, con mi vecino, con mi compañero de escuela o de trabajo. Son ciclos, ¿no? Y que la gente pudiera catalogarlos, expresarlos como normales, ¿no? Es normal porque somos humanos, apelando a esa humanidad, a los errores. Y bueno, es un tema muy amplio hablar de la humanidad porque generalmente lo atribuimos como para generar empatía, compasión, ¿verdad? Son humanos, pero cuando vemos mucha gente de lo que los políticos llaman humanos, decimos, si eso es humano, quizás sea más inhumano. Pero bueno, el punto es de que vea usted de que una ciudad de refugio, la primera que se menciona en la Biblia, dice es Cades, en Galilea, del monte de Neftalí. Y entonces cuando viene y dice que era una región asentada en tinieblas, que habitaban en región de sombra de muerte,
que tiene que ver, al hablar de sombras, entonces estamos hablando de luz, estamos hablando de reflejos, pero claramente menciona esa entidad de muerte. Y entonces mire que Jesús, dejando Nazaret, Nester, ¿verdad?, que significa vástago, retoño, la palabra nos va a llevar a un voto de nazareato, pero dice ahí, dejó Nazaret y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vamos a ver más adelante todo lo que dijo el profeta Isaías, pero ahorita véalo ahí. Y entonces, como le digo, estamos estudiando las ciudades de refugio como talleres, como actitudes que tenemos que trabajar en nuestra vida para mejorar, para corregir los que ya estamos metidos en problemas interpersonales, pero también para evitar, ¿verdad?, los que tratamos día con día con personas, que somos todos, la familia, el cónyuge, etcétera, evitar esos problemas. Y entonces vea que nos refiere a Neftalí. Neftalí, si usted no sabe, significa mi lucha, una lucha dolorosa, una lucha tortuosa. Y en la Biblia, como hemos aprendido, cada nombre se asignaba, se atribuía dependiendo de la circunstancia o atribuyéndole algún oficio, ¿no? Como en el caso de Jesús, Salvador, salud, José, fructífero, y así vemos, ¿no? Moisés, sacado de las aguas. En este caso le ponen Neftalí, Raquel, porque dice, es mi lucha, es una lucha que hoy termina, ¿verdad?, con el nacimiento de este hijo. Pero vea que en Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, Raquel, recuerda, dice la escritura, era la de hermosa figura, era la amada por la que Jacob trabajó prácticamente 14 años, ¿verdad?, 7 años, y por no leer, le dieron a la mayor, no leer porque le dijeron lea primero, le dieron a Lea primero, y Raquel era la amada. Sin embargo, vea que dentro de esa, quizás sea una situación común, ¿verdad?, entre las personas que son agraciadas físicamente. Decía un comediante, si buscas a alguien, no te busques a alguien guapo, porque a esos todos los quieren, ¿verdad? Búscate un feo, y decía mi pastor, y los feos no engañan. Decía, no, pero te vas a sentir menos mal cuando te engañe, ¿verdad? Bueno, entonces Raquel era la bonita, la deseada, pero lo que quería decir con ese comentario es que entonces tenía una mala actitud, tenía un mal corazón. Dice ahí, no le daba hijos a Jacob y tuvo envidia, ¿no? Acuérdense que en la Biblia también es algo muy contrario a la juventud de hoy día, que hoy no quieren tener hijos, prefieren tener perrijos o pregatos. Pero en aquel tiempo, en la cultura y obviamente en el plan de Dios, porque él dice la palabra que él buscaba una descendencia, era honroso, era lo normal, ¿verdad?, casarse y tener familia, y mucha familia, ¿verdad? Los hijos de Israel eran 12 príncipes. Pero entonces aquí dice la palabra de Dios que Raquel tuvo envidia. Raquel tuvo envidia de su hermana y decía, Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces vea, dos actitudes, ¿no? Dos actitudes que entonces todos tenemos que trabajar. Estamos estudiando no para conocer la historia, sino para trabajar esas áreas en nuestra vida y mejorar nuestras relaciones, ¿verdad? Vemos que es una ciudad de refugio, un santuario, algo que tenemos que santificarnos. Y una de las primeras cosas que nos señala el mismo nombre es la envidia, pero también no sé cómo nombrarle a esa actitud de ansiedad, de estrés, de absolutismo, pensamientos de muerte, ¿verdad? Dame hijos o me muero. Desear algo al punto, no que sea algo malo, pero tener esa facilidad de palabra, ¿verdad?, en diferentes momentos de nuestra vida. Piense usted en su vida, momentos en que lo que usted esté viviendo como joven, como adolescente, como adulto, como hombre o mujer, con su vecino, con su cónyuge, con su compañero de trabajo, de escuela, si en algún momento usted ha tenido un pensamiento de muerte, no lo estamos juzgando, o sea, todos hemos tenido, o quiero creer que la mayoría hemos tenido algún pensamiento de muerte, si de mejor me muriera, mejor me llevaras contigo, Señor, mejor ya vinieras, dicen otros, ¿verdad? Pero entonces vea, lo que quiero señalar en Raquel es la ligereza, ¿verdad? La ligereza con la que se dice esas palabras. Y que estaba escuchando un podcast en la semana con el pastor Cash, ¿verdad? Y decía un joven que él, por pérdidas que había tenido en su vida, dice, yo me quería morir, y empezó con la ansiedad a comer de más. Yo no había escuchado ese término de la muerte, como así como que uno va engordando, uno va subiendo de peso, pero que dice
el aumento de peso mórbido, es decir, que al mismo tiempo o detrás de esa ansiedad y de ese comer sin control hay un deseo de muerte, ¿verdad? Y entonces no en el sentido de que uno suba de peso y pierda la belleza solamente, sino que todas las complicaciones físicas, ¿verdad?, que trae, ¿no?, de presión arterial, las venas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que quiero decir con ese ejemplo es de que él se da cuenta, esta persona del podcast decía, bueno, hasta que vi que mi hija se iba a quedar sin papá y tuve que corregir. Pero cuánta gente con cuánta facilidad dice, me quisiera morir. Y cuando su cuerpo reacciona a esa palabra, porque dice Proverbios que hay poder en nuestra boca, ¿verdad? Ya la piensa y dice, no, mejor ya no, ya la pensé bien, ya no. Pero entonces, vea, entonces hay dos cosas que tenemos que trabajar, la envidia y pensamientos de muerte. Obviamente estoy pensando en voz alta, pensando en hacia uno mismo, ¿verdad? Porque aquel joven, aquella jovencita que se siente rechazado, no agraciado, es muy común y triste ver noticias de jovencitos que no soportaron el bullying en la escuela y para nosotros como adultos quizá no lo entendemos, pero realmente solo el jovencito, la persona que lo está viviendo en su escuela, bueno, y digo jovencitos, pero hay incluso niños de 8, 9, 10 años que igual por cuestiones de bullying han terminado atentando contra sí mismos. Pero entonces vea que son cosas que tenemos que trabajar y que la Biblia muy claramente, entonces en este orden de ideas me dice, el santuario es un refugio. Obviamente entendemos santuario como un lugar apartado en la casa, ¿no? Porque dijo el Señor Jesús, cuando ores, entra en tu santuario, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre te va a recompensar. Pero obviamente necesitamos lugares de adoración, ¿verdad? Lugares donde, yo no sé si usted también en esa idea, en esa idea de pensamiento, valga la redundancia, usted ha visto la necesidad de adorar, la necesidad de adorar a Dios. Porque a veces, no sé si usted lo ha notado, pero cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, entonces perdemos una conexión. Perdemos una conexión con Dios primeramente, pero también con nosotros mismos, porque el que nos da el valor, el que nos da sentido, el que nos da la oportunidad de restauración, de redención es Dios. Y es por eso que Jesús en su encuentro con la samaritana, le reconoce, le dice, sí, entiendo que te fue enseñado que en un monte o en un lugar se debe de adorar, pero la verdad, amén te digo, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dijo Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, lo que le quiero decir es de que cuando usted deja de adorar, puede ver que también algo dentro de usted ha muerto, la capacidad de admirar, la capacidad de reconocer, la capacidad de encontrar esa esperanza aún en medio de la circunstancia difícil que esté viviendo, y entonces viene a ser una debilidad a nuestra vida, ¿no? Y por eso la idea que estamos trabajando es que Dios, la primer ciudad de refugio que nos habilita a todos es el santuario, obviamente su presencia es su santuario, pero más que nada la iglesia misma, el lugar, el templo donde uno se congrega específicamente para orar, para adorar, para buscar de Dios, para habitar en familia, ¿verdad? El Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. La idea de Dios, tristemente se da la envidia, pero lo que Dios quiere es quitar más bien pensamientos de muerte, que haya un lugar donde te sientas aceptado, amado, fortalecido, ayudado, etcétera, ¿verdad? Ahora déjeme regresar a todo lo que decía Isaías, a ver si se ve ahí en pantalla. Pero entonces esta profecía yo le puse desde Hechos 22 porque el capítulo 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Entonces, ¿por qué comienza el capítulo 9 de Isaías diciendo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia? Entonces tenemos que regresar al capítulo 8, verso 22, dice, está hablando de cierto tipo de personas que bien podríamos nosotros encajar ahí, y dice, mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, quizá como hoy, ¿verdad?, lo que estamos viviendo, no solamente, bueno, dijo el Señor Jesús, guerras y rumores de guerra, y los que tenemos tiempo estudiando la Biblia, profesando que Jesús es el Señor, decimos, bueno, sabemos que son cosas que tienen que pasar antes del fin, pero mucha gente que ni sabe las noticias, ni sabe dónde va, o que está opinando en contra, o sea, no es algo fácil de entender. ¿Por qué las guerras? ¿Va? ¿Por qué tiene que levantarse alguien y intervenir, ¿verdad?, en un país ajeno? No es fácil de entender para el que no, creo que para el que no cree en Dios, el que cree en Dios sabe que todo va siendo un cumplimiento. Pero bueno, entonces
Le traigo eso porque entonces dice, oscuridad, angustia, serán sumidos en las tinieblas. Pero dice el profeta, bueno, dice Dios a través del profeta Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Entonces tenemos que ver, le digo, tiene usted que estudiar en la Biblia el término de Cades, porque habla de que hubo una aflicción, ¿verdad? Una aflicción, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y vea por qué, porque entonces dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Es algo muy interesante porque entonces aquí tenemos que ver por qué la Biblia siempre está relacionando a Neftalí con la región marítima, el mar. Y tiene que saber que hay dos tipos de bendición en la Biblia para los hijos de Israel, para los príncipes. Una la encontramos en Génesis 49, que es el mismo Jacob, el mismo Israel, bendiciendo a sus hijos, profetizándoles. Pero las cosas que Jacob no logró vislumbrar, porque en el caso de Neftalí, Génesis 49 le dice, Neftalí es una sierva suelta, otras versiones dicen una sierva desechada, menospreciada, rechazada, dice, pero que dará dichos hermosos. Poéticamente, otras versiones de la Biblia dicen que va a dar a luz a siervos o a cervatillos hermosos, ¿no? Pero el punto es de que está implicando la idea de rechazo, pero Jacob, cuando le profetiza a su hijo, él lo ve como una sierva. Cuando usted ve la figura de la sierva, o sea, la parte femenina, ¿no? O el femenino de un siervo, lo que en inglés sería un dir, ¿verdad? Un cervatillo, siempre lo relaciona con altura, siempre lo relaciona con la sagacidad, con la ligereza, ¿verdad? Dice como el cervatillo, o sea, que rápido se mueve y corre, y que eran animales valorados, porque igual uno podía encontrar las fuentes de agua, ¿no? Dice el Salmo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, clama por ti, oh Dios, el alma mía, obviamente el ciervo macho, pero al Neftalí le dicen que es como una hembra que concibe y que da a luz. Pero vea que entonces de esa búsqueda de agua, más adelante en Deuteronomio 33, cuando la bendición es a cargo de Moisés, le dice que posea la región del mar. Le dice que no solamente te quedes en la colina, no solamente te quedes en los ríos, sino avanza hasta que conquistes el mar. Y es algo que lo que le quiero compartir es de que cuando estudiamos el mar en la Biblia, ¿verdad? Dice fieras ondas del mar, nos habla de un carácter intempestuoso, un carácter, dice, llevado por doquier viento de doctrina, como las ondas del mar que espuman vergüenza. Entonces nos habla de un tipo de carácter que es inestable, un tipo de carácter personal que es visceral, que es intempestuoso, ¿verdad? Que reacciona, o sea, reacciona así como lo siente. Pero entonces todo ese trabajo de ideas en la Biblia, de una manera poética, termina diciendo el profeta, pero, ¿saben? Llenará de gloria el camino del mar. Es decir, que va a llegar el día en el que también, así como la Biblia dice en Job, que Dios, a través de la arena, el tipo de la arena, dice, le puso un límite al mar, una ley que por fieras que sean sus ondas, dice, le puso ley que no será quebrantada, no va a traspasar. Que Dios tuvo un diálogo con el mar, le dijo, hasta aquí llegarás, y hasta ahí llegó. Un mar que ante la voz del Señor Jesús, en medio del problema, en medio de la tempestad, ¿verdad? Que le dice, calla, enmudece, y que los hombres de aquel tiempo se sorprenden y dicen, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces todo eso no está escrito circunstancialmente, está escrito muy intencionalmente para que nosotros podamos ver cómo es que Dios trabaja nuestro carácter, pero que tenemos que venir, que no tenemos que venir a un santuario. Porque entonces vea, yo pensaba que hay gente que mientras que tiene un problema, llámese el problema que sea, le digo que me gusta mucho pensarlo hacia el cónyuge, porque pues es lo que vivimos hoy día, lo que pues, la mayoría, ¿verdad? Estamos casados, y cuántas veces no un problema nos lleva a pensar en el divorcio, ¿no? Pero entonces dice el Señor Jesús que Él tiene el control sobre la tempestad, ¿verdad? Dice, calla, enmudece. Y que los discípulos recuerdan la historia, el evento, le fueron a despertar al Señor, le dice, no tienes cuidado que perecemos. Y dice, hombres de poca fe. Entiendo, porque Jesús presenta en una ocasión cuando va con los discípulos a la barca, ¿verdad? Que Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya. Y dice la Biblia que Pedro, que era un pescador de experiencia, dice, oyendo el viento, viendo el mar,
se hundió, ¿verdad? Entonces así muchas veces en la vida, ante los problemas nos hundimos. Pero vea que entonces Dios nos está diciendo, entonces le quería decir, cuando vemos este tipo de problemas hay dos tipos de personas. Uno, el que se refugia en la iglesia, o dos, el de los memes de internet, ¿verdad? Sea hombre o mujer, que ya cuando están separados, divorciados, ya van al ejercicio, van al gym, ya se ponen en forma, ya sonríen nuevamente, ya se alinean en su manera de vestir, de ser, etcétera. Y que es algo bueno, ¿verdad? Es algo que levanta la autoestima. Pero que yo veo que en la mayoría de los casos es gente que se polariza. Gente que se polariza y no solamente es la ida al gym, el cambio de dieta, la vida saludable y ahora siempre fit, nunca fat, ¿verdad? Sino que ahora ya es lo contrario de ahí. Ahora ya podemos ir al karaoke, a las barras, a cantar, a poder salir con una persona diferente, etcétera. Entonces vea cómo la vida nos presenta dos vías, ¿verdad? Que te polarices y te vayas a todo lo que el mundo te ofrece, o que acudas a una ciudad de refugio que, no sé, quizás suene aburrido, pero para muchos, pero que al final te está diciendo va a ser una restauración para tu vida, va a ser un lugar donde lo que hemos ido trabajando vas a eliminar la envidia, vas a eliminar la intempestividad de carácter, vas a poder ser preparado para enfrentarte, vas a llegar a ese lugar donde vas a exponer tus razones y vas a poder enfocar los hechos concretos, no tus interpretaciones. Pero entonces por eso dice aquí, llenará de gloria el camino del mar. Llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, aun cuando estés en medio de gente que te va a dar un buen consejo, gente del mundo que te considera su amigo y como dice Marta de Baile, que te quiere bonito, te quiere bien, claro, quieren lo mejor para ti, pero que los principios del mundo pues no tienen nada que ver con los principios de Dios, ¿verdad? Y es clara la Escritura que nuestra amistad con el mundo viene a ser una enemistad contra Dios. Entonces Dios, previendo eso, dice, bueno, ya sé que Galilea, que es un lugar de círculos, de ciclos, de gentileza, ¿verdad? De gente que trae otras ideas, otras costumbres, tiene que venir la luz de Cristo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que muraban en tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Y entonces vea que, bueno, déjame leer el 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y entonces vea que Jesús, cuando viene y Él pudiendo escoger en qué lugar vivir, en qué lugar habitar, cómo habitar y qué hacer, Él dice, Padre, voy a dejar Nazaret, pero déjame ir a Galilea de los gentiles, a esa ciudad de refugio. Porque entonces Cades, dice, estaba en Galilea de los gentiles, en el monte de Neftalí, ¿verdad? Un nombre muy grande. Padre, quiero ir a esa primera ciudad de refugio. Porque ahí hay gente que ya adoptó unas costumbres diferentes. Porque ahí hay gente que en sus inicios tiene luchas, pero muchas fueron por envidia. Porque ahí hay gente que muy fácilmente declara la muerte sobre su vida o sobre otro, o en el peor de los casos ya atentan, ¿verdad? O sea, una cuestión de tráfico, de tránsito, y ya no ven, ya no miden, que están siendo muy viscerales. Padre, quiero ir ahí. Y por eso dice ahí, multiplicaste la gente, pero aumentaste la alegría. Y se cumple la palabra que dice la Escritura, ¿verdad? Que donde aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo dice, no estamos diciendo que entonces vamos a pecar para que eso nos sobreabunde gracia, no. Nos está dando la esperanza de que a pesar de que el mundo nos considere perdidos, o la iglesia, ¿verdad? Porque la realidad de los gentiles quiere decir que a lo mejor uno encuentra un lugar en los amigos del mundo, en la familia, que no tiene nada que ver con Dios o no es tan allegada a Dios, pero que entonces es el lugar donde Jesús decide asentarse, donde viene y dice, y andando al otro lado del mar, Galilea de los gentiles, y entonces empieza a ver gente, a Pedro, a su hermano Andrés, a Boanerges, a los hijos del trueno que eran intempestivos. Dice, aumentaste la alegría, porque entonces esa gente que ya nos habían desechado, que estábamos en problemas, viene Jesús mismo. No solamente está declarando una situación poética, ¿verdad? De luz le resplandeció y rodeó sobre ellos, sino no. Se refiere a Jesús mismo, porque dice Mateo, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, que a esa región de sombra de muerte, esa región de tinieblas, le iba a resplandecer la luz. Y entonces viene Jesús, dice, aumenta la alegría, trae su gloria, dice, llenará de gloria el camino del mar, aumentará la alegría. Verso 4, tú quebraste su pesado yugo. Entonces, vea que el trato del Señor no es solamente
como le decía, que uno piensa en santidad o en santuario y ay, qué aburrido, ¿no? No, no, no. Fíjese que algo que yo encontraba al estudiar este tema es cómo Dios relaciona la santidad o el santuario con la alegría. Usted recuerda el Salmo que dice, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y entonces lo contrario, o sea, estar fuera de esa presencia de Dios, es lo contrario, es la amargura, es la tristeza, es la depresión, son esas palabras de muerte. Pero vea que entonces dice el profeta Isaías, quebraste su yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor como en el día de Madián. Entonces vea que el Señor no solamente es que, porque a lo mejor le digo santuario, ay, oración, lectura de la Biblia, conferencias, ayunos interminables, ¿verdad? El Señor hoy quizá es parte de ser santo, pero el Señor tiene algo más en mente, ¿verdad? Recuerde que ser santo es ser declarado limpio. No puede ser declarado limpio si uno no reconoce que está sucio. No puede ser declarado limpio si no vienes a reconocer que tuviste envidia. No puede ser declarado limpio si no vienes a reconocer tus tinieblas y decir, Señor, yo no sé a dónde voy, yo no sé con qué tropiezo, yo aborrezco a mi hermano en secreto, porque eso es lo que representan las tinieblas en la Biblia. ¿Sabes qué, Señor? Aunque yo quisiera amarlo, hay un yugo, o sea, no es algo que yo pueda controlar o que sea natural en mí. Y mire cómo la Biblia se va hilando. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, ¿verdad? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recuerde que Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que escribe Hebreos, el apóstol Pablo, para mí también soy de los que creen que el apóstol Pablo fue, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero entonces le digo, vea cómo la Biblia va hilando la santidad con la alegría. Porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Si aquí usted va a tener que hacer algo por mí, por favor, usted va a buscar ahí en su concordancia, en su Biblia electrónica, la palabra amargura. A mí ya no me dejó pegar en eso, me empezó a fallar la computadora y ya entendí que cuando falla es por algo, ¿verdad? Es que Dios está poniendo su mano ahí para que usted lo haga por su propio medio. Pero entonces busque todos los pasajes que la Biblia habla de amargura. El trato del Todopoderoso, el trato de Job, la amargura del alma, cuando las situaciones son muy difíciles, cuando nos superan, cuando somos superados, son cosas que nos amargan. Pero entonces dice la Biblia que cuando brota la amargura, va a estorbar la santidad. Cuando brota la amargura, obviamente, va a estorbar la paz unos con otros, ¿verdad? ¿Por qué no puedo estar en paz? ¿Por qué no puedo estar amigablemente con esta persona? Y como le decía a mi pastor, nos decía, nosotros nos hacía reflexionar, decía, ¿por qué muchos vienen y me dicen, pastor, es que mire, tal persona se siente más? Dice, pero yo lo escucho hablar y digo, ¿y por qué no mejor reconoces que eres tú el que se siente o la que se siente menos? Quizá nadie te está haciendo nada, nadie te está menospreciando, ¿no? Porque entonces le comentaba, leíamos de Raquel, ¿verdad? Que era la bonita, la hermosa, la Biblia dice de hermosa figura, era la codiciable, la amada por la que trabajaron 14 años, pero dentro de esa codiciación tenía envidia, era muy fácil de hablar cosas de muerte, y quizás sí le puede pasar a usted, ¿no? Los que somos feitos no tenemos esas experiencias, no sabemos lo que es, ¿verdad? Pero el que es bonito, entonces, a lo que quiero llegar o que quiero rehilar es que dice ahí, ten cuidado porque entonces aunque puedas ser alguien que todo el mundo aprecia, lo reciben bien, lo traen aquí en charola de plata, pero que igual y te pueda brotar alguna raíz de amargura. Uno de los pasajes que menciona la amargura es ahí en en Ruth, Noemí, que dice, yo me fui llena y vengo vacía. El trato del Todopoderoso me ha amargado. No me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme amargura, amargada, tal cual. Doña Márgara, ¿verdad? Llámenme. Pero entonces dice, eso nos estorba. Eso nos estorba y entonces lo que estamos trabajando es acercarnos a una ciudad de refugio. Estamos trabajando Cades, que representa santuario, santidad, estar apartado. Y paso al siguiente punto, miren. Dice Éxodo 25:8. Le dijo a Moisés, cuando le da el diseño del tabernáculo y todo, le dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces,
quiero que vea que, bueno, también tiene que buscar la parte de no solamente la amargura, sino la alegría, ¿verdad? Salmo 108 dice, Jehová dijo en su santuario, me alegraré. Y no es algo que la mente nuestra pueda asociar, ¿verdad? Así como, ¿qué tiene? Generalmente asociamos la santidad con lo aburrido y no la santidad con la alegría, con el gozo, con el deleite. Pero en la Biblia, Dios dice, es que en mi presencia hay plenitud de gozo. Ahora, y usted vea el gozo y la alegría y va a encontrar salmos, ¿verdad? Donde dice, devuélveme el gozo de tu salvación y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, porque mire, usted ahorita puede estar en su situación que esté diciendo, sí, yo ya estoy más amargado que otra cosa, yo tengo envidia, yo habito en tinieblas, pero se había puesto a pensar la necesidad que tenemos del gozo. Qué importante es el gozo en nuestra vida, deleitarnos en el Señor. Le digo ese salmo, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque ahorita ya estamos así y hasta lo hemos quizá normalizado, o quizá como el changuito de moda, el Punch, ¿verdad? Que trae a su monito ya todo feo y sucio, roto, y no lo suelta, y así somos a lo mejor. Y Dios puede, no sé si vio esta semana que trataron de cambiarle al monito, ¿verdad? Porque para lavarlo, darle un mantenimiento, y no quería soltar el changuito su peluche viejo, ¿eh? Y nosotros podemos ser así, que Dios nos está dando una oportunidad nueva, nos está dando la vida. De hecho, aprovecho para decirle que si usted tiene vida, a pesar de que usted se sienta fracasado, en la Biblia yo encuentro que mientras tenga vida, dijo Salomón, hay esperanza, pero es una realidad, no se lo digo solamente por motivarlo. El que usted tenga vida hoy, quiere decir que Dios no ha fracasado. Ni usted ha fracasado. Quizá ha fallado en algunas cosas, pero tómelo por el lado amable, dijo aquel. Tómelo por el lado científico, como Tomás Alva Edison, ¿verdad? Que en 1000 intentos de hacer una bombilla, dice, no fracasé 1000 veces. Encontré 1000 maneras de cómo no conectar una bombilla. No sé cuántas cosas en su vida las pueda ir sumando como un fracaso, pero que mientras tenga vida, hay esperanza, y mientras tenga vida, entonces más bien es de haber. Entonces tengo la oportunidad de corregir, ¿verdad? De entender qué es lo que hice mal, qué estoy conectando mal, o qué no estoy haciendo bien, o por qué me ha dado este resultado las veces que lo he intentado. Y regreso a la idea del santuario, porque entonces es algo muy interesante. ¿Por qué la Biblia me relaciona el gozo con el santuario? Y entonces lo primero es que dice ahí, tú haces un santuario para mí y yo voy a habitar en medio de ustedes. ¿Se acuerda que en algún momento de estos últimos días vimos a Gedeón que decía, si Dios está en medio de nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? Y le dice el ángel, Jehová está contigo. Puede que no lo veas con todos, porque es un trato personal, una relación personal, pero está contigo. Por eso le digo, el hecho de que tenga vida ya es un motivo de gozo, un motivo de esperanza, de que levante su rostro y diga, bueno, si Dios no me ha quitado la vida es porque algo no he terminado, algo aún va a hacer el Señor conmigo. Lo puede decir ahí conmigo, algo va a hacer el Señor conmigo. ¿Qué? No sé. No necesito saberlo hoy, ¿verdad? Si lo puedo saber, que bueno, pero no es así como, a ver, entonces dime qué, Señor, ¿no? A Gedeón le dijo, bueno, ve con esa tu fuerza y te voy a enviar, y le fue revelando paso a paso el plan. Pero lo que sí tenemos es el santuario. Mira, tú restaura el santuario. Quizá tienes una relación donde decíamos que en ese contexto de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Dice ahí sin intención. Y yo creo que todos hemos cometido algo que ha lastimado a alguien que queremos, alguien cercano, pero le podemos decir, ciertamente no fue mi intención. No me propuse lastimarte, no hice esto con la idea. Y hay quien a lo mejor su relación es tan tensa que a lo mejor sí va, ándele para que le duela. Pero en general creo que no, o sea, lo hacemos inconscientemente, inadvertidamente, ¿va? Pero entonces dice el Señor, pero la ciudad de refugio es el santuario. El santuario para que tengas gozo, alegría, pero dice, para que yo habite con ustedes. Ahora le insisto en esto, porque entonces usted lea en casa Éxodo 25 y le dice el Señor a Moisés, pero hazlo conforme al diseño, es decir, no puedes llegar directamente al lugar santísimo, ¿verdad? Como hoy lo queremos hacer dentro del afán y todas las cosas que hemos cambiado, así queremos llegar directamente con Dios y decirle, Dios, ¿ya viste? Viste otra vez, y le iba a decir, míralo, míralo.
Otra vez me ofendió, otra vez me menospreció, otra vez me hizo menos, me ninguneó. Está bien, Dios nos quiere escuchar, pero hay un orden. Y entonces lo primero que establece en el santuario, usted recuerda, dice, te vas a acercar a la puerta del tabernáculo de reunión y vas a traer tu ofrenda. Si eres muy pobre, que no puedas traer una oveja o un buey, 2 tórtolas, un palomino, ¿verdad? Pero tiene, lo que yo quería enseñar es de que lo que dice la Biblia en Hebreos, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces dice, tienes que estar dispuesto. Y por el tiempo ya no me va a dar tiempo de poner la cita, pero busque usted por favor Levítico 1. Me impactó leerlo en la versión de Dios habla hoy, creo que no le había puesto atención. Yo en mi mente pensaba que los sacerdotes eran los mismos que lavaban las entrañas, las tripitas del animal. Pero en la versión Dios habla hoy, Levítico 1 dice no. El que trae la ofrenda va a lavar las entrañas del animal. Créame que no creo que sea algo muy agradable, ¿no? Si usted le ha tocado o no le ha tocado, pero estar limpiando aquello y así para poder ofrecerlo, ¿verdad? Porque no crea que así como llegaba el animalito se presentaba, no. Había que quitarle la piel, o sea, despellejarlo, ¿verdad? Quitarle la piel, porque imagínense el pelo quemándose, no es muy agradable. Dios tenía que percibir un aroma agradable en ese sacrificio. Y es aquí donde voy. Que en ese santuario, cuando se presentaba la ofrenda, usa la palabra mikbeach, que significa partes divididas. Se lo he compartido en otro momento. Y entonces el sacerdote tenía que acomodar la cabeza, las entrañas, que obviamente Levítico 1 dice que las tenía que lavar el ofrendante, las entrañas y las piernas, ¿no? O sea, las patitas y las patas, ¿verdad? Las patas traseras. Entonces, es así como lo he compartido, que veo una figura ahí en Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, el bien que quiero hacer, o sea, tengo el concepto, tengo el conocimiento, pero encuentro que, y me deleito en la ley de Dios, sí me deleito, quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que al momento de hacerlo, ya no hago el bien, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces, es decir, en esa idea de la ofrenda, o sea, lo que pienso, o sea, la cabeza del animalito, las entrañas, lo que siento, lo que hago, mis patitas delanteras y mis caminos, mis evidencias, mi testimonio, mis patitas traseras, no son congruentes. Pero le tengo la buena noticia, que al traerlo delante de Dios, al traerlo a esa ciudad santuario, al Cádiz, al santuario, Señor, mira, aquí están mis partes divididas, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que hago y esto es lo que mis hechos, mis caminos demuestran. Y puede ser partes divididas cuando las presento, al presentarlas, pero sé que al momento que venga ese fuego de Dios, ese fuego del altar, al presentarlo con esa disposición delante de ti, tú vas a hacer que mi ofrenda, esas partes divididas, sean una sola ofrenda para ti y que recibas un olor grato. ¿Por qué quiero que recibas un olor grato? Porque quiero poder llegar a este lugar santísimo. No me quiero quedar fuera del tabernáculo. No me quiero quedar fuera de tu presencia. Quiero estar, poder entrar hasta ese lugar donde tú estás, ¿verdad? Como dice aquella canción. Quiero estar donde tú estás y recibir de ti, ¿sabe qué es lo más hermoso? Bueno, de todo lo que nos enseña la Biblia, que la tapa del propiciatorio, que era el mueble que estaba ahí en el lugar santísimo, se llamaba así, perdón, la tapa del arca se llamaba propiciatorio. Y recuerda cuando oraban el fariseo y un publicano que dice que el fariseo por sus obras decía, yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí. Pero dice la Biblia que un publicano que al oír al fariseo decía, Señor, yo no, pero sé propicio a mí pecador. Dijo el Señor Jesús en la parábola, dice, en verdad, amén les digo, que el que dijo sé propicio a mí, regresó a su casa justificado antes que el que tenía una justicia por sus propias obras. ¿Qué le quiero decir? La disposición. Entonces lo estamos trabajando bajo la idea de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, puede ser que con nuestro cónyuge, con el vecino, con el compañero de trabajo, de escuela, nuestro hermano, comadre, compadre, etcétera, la relación sea tensa y que pueda ser que a veces por el mismo historial que tenemos, la gente no crea en nosotros, ¿verdad? Por esta que ahora sí voy a cambiar y ya me la sé que no, ¿verdad? Puede ser, nos lo hemos ganado a pulso, decía mi mamá, a pulso te lo ganaste. Pero, ¿sabe? Que para Dios Él ve el corazón, pero el punto es llegar al santuario, la ciudad de refugio Cádiz, ¿eh? Señor, aquí vengo. No voy a ir a comprar un animalito o a ofrecer un terian hoy que está de moda. No, Señor, mi parte animal, mi parte visceral,
mi parte terrenal. Estoy dispuesto a sacrificarla aquí en la puerta. No puedo, sé que no puedo llegar hasta allá si primero no derramo aquí en la entrada esa parte animal, ese coraje, esa ira, esa discordia, ¿verdad? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. O sea, sé lo que tengo que hacer, tengo el concepto de los mandamientos de Dios, pero lo que siento es enojo, es ira, es coraje, y lo que hago quizás sea muy diferente. Pero estoy trabajando, Señor, la idea de venir a esa ciudad santuario, a Cádiz, y que sea un refugio, porque si yo me he enojado con alguien, aquí voy a quitar esa parte, o sea, a perdonarlo, a reconocer que si yo no perdono, tú tampoco me vas a perdonar, a reconocer también que así como tú, siendo Dios soberano, majestuoso, me has perdonado, has sido paciente conmigo, dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, que si Él murió, todos morimos, ¿no? También puedo morir, también puedo extender esa misericordia, extender esa gracia, extender ese favor. Y si no tengo la fuerza y si no tengo las ganas, es un pasaje que no puse aquí, pero fíjese que estaba estudiando el santuario, está en Ezequías. Bueno, más bien ese rey Ezequías está en Crónicas, ahí se lo puedo poner. Quería terminar con ese, nada más que me distraje. Pero entonces dice ese pasaje que cuando van a ministrar, cuando es el día de los panes sin levadura, el sacerdote le dice, santifíquense, santifíquense para poder participar de los panes sin levadura. Pero entonces dice que hubo gente que fue a participar de la cena, de la comida, pero que no se limpió, no santificó. Y entonces dice la Biblia que el sacerdote oró por ellos. Dice, Señor, los santifico, ¿verdad? Los declaro santos, para que puedan participar de la mesa, como muchas iglesias hoy día van a participar de esa mesa. Pero me gustó porque entonces la palabra dice, y así lo sanó. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces hay gente que igual, entiendo, por darle el peso a la mesa del Señor, ya no participa de la mesa del Señor porque dice, pues estoy enojado, ¿verdad? La misma Biblia dice que debo examinarme y discernir el cuerpo del Señor. Claro, es correcto, así es como se debe tomar la mesa del Señor, la cena, ¿va? La Santa Cena que le decimos. Pero también me dice la Biblia que al participar indignamente, pero reconociendo y presentándome delante del sacerdote, Él va a hacer lo que corresponde para limpiarme y que pueda participar, que pueda entrar al santuario y que el Señor habite en medio de nosotros. Entonces lo que le quiero decir es eso, que no se polarice, decir, bueno, pues como me despreciaron, como tengo problemas con mi carácter, como no cambio y soy alguien intempestivo, incontrolable y no cambio, entonces me voy al mundo. No, no haga eso. Venga al santuario. Luego sé que a lo mejor en nuestra mente es aburrido, pero busque usted por favor las citas. Y la Biblia relaciona la santidad con el gozo, con la alegría, de ser perdonado, de ser aceptado, de ser redimido, de ser transformado, de tener la oportunidad también de poder corregir hacia el que nos lastimó, al que nos ofendió, perdonar, ¿verdad? Quitar toda envidia, quitar toda tiniebla. Espero poder haberle transmitido lo que recibí del Señor de esta ciudad de Cádiz, que es un santuario, que no solamente es irse a un monasterio uno solo y ya no siento nada y soy amor y perdono a todos, manifiesto amor, ¿no? Se trata, como dice, va a estar ahí mientras vive el sumo sacerdote, pero para presentarse nuevamente en su congregación. Y que, como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, no solamente que pueda decir yo no he matado a nadie, sino que en tu corazón no haya enojo, que en tu corazón no haya esa intención de agredir verbalmente. Es necesario refugiarnos en Cádiz, en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, para poder tener relaciones interpersonales sanas. Amén. Permítame orar y dígale al Señor, Señor, yo te pido tu ayuda, yo te ruego que me ayudes, Señor, en esto que estoy viviendo, sintiendo, experimentando, Señor, que pueda, lo traigo hoy delante del altar. Tú sabes lo que piensa, siente y hace cada uno de tus hijos, tus hijas, jóvenes, adolescentes, adultos. ¿Cuántos, como Raquel, con esa facilidad tenemos palabras de muerte hacia uno mismo, hacia otras personas, en nuestra boca, en nuestra mente? Señor, perdónanos.
Clamamos a ti, Señor, por recibir esa ayuda. Tú estableciste esta primer ciudad, Cádiz, para ciudad de refugio, para donde encontrara vida el que sin intención había lastimado, había agredido a su prójimo, Señor. Aquí estamos. Y que hoy aprendimos que no solamente era Cádiz, sino Cádiz en Galilea, en el monte de Neftalí. Ese hombre que recibió su nombre por la envidia de su mamá, esa amargura que generó en los diferentes personajes de la historia y que hoy tenemos que venir a decirte: quita la envidia, quita las tinieblas, quita la inseguridad, quita todo lo malo, Señor. Permítenos santificarnos en ti, porque no es por nuestros medios, no es por nuestros recursos, sino por tu verdad, por tu palabra. Tu palabra es la verdad, en ella somos santificados por tu Espíritu, y venimos simplemente a disponernos delante de ti, a hacer morir lo animal o terrenal en nosotros, para que tú, Señor, te glorifiques, tú seas levantado. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús, que así sea, y decimos amén. Bendiciones, bendiciones, saludos, nos vemos la siguiente ocasión.